Bienvenida a una edición más de Grupo Amor Oriente. El deseo de nuestro corazón y nuestra oración es que todos estén gozando de buena salud, de provisión suficiente de parte del Señor, pero sobre todo que en esos tiempos de prueba sean de afirmación, de crecimiento en fe, y que sus corazones estén siendo alentados por el buen pastor a buscarle en oración, dándole alabanza y gloria, toda la adoración que se merecen, y también escuchando su voz a través de la lectura de las Sagradas Escrituras. Los invito a que oremos. Por favor, acompáñenme. Señor, queremos darte gracias, Señor, por este nuevo mover, Señor, de tu Espíritu Santo, a través de este tercer clamor, Señor, que se realiza durante esta contingencia, mi Dios. Damos gracias, Señor, por todos los que compartieron sus reflexiones, Señor, sus oraciones, sus intercesiones, Señor, su clamor, sus meditaciones, Señor. También, Señor, por todos los cánticos espirituales que se cantaron, que se recibieron, Señor, por este mover en general, mi Dios, que creemos firmemente, Señor, que se traducirá en edificación, Señor, en consuelo, en ánimo, Señor, en fortaleza, en afirmación de los corazones, Señor. Gracias, Señor, por todos nuestros hermanos, Señor, que se dejaron usar como instrumentos útiles en tus manos, Señor, y por todos mis hermanos, Señor, que también dispusieron sus corazones, Padre, para recibir todo lo que tú preparaste, Señor, como palabra proveniente de ti, Señor, para su crecimiento personal y familiar, Señor. Gracias, Señor. Compartimos el gozo, Señor, de ver la iglesia unida, Señor, si no físicamente, Señor, por causa de la contingencia, Padre, sí unidos en espíritu, cada quien en sus casas, Padre, unidos en la fe, en un clamor, en un mismo espíritu, Señor, y todo eso, Señor, gracias al Espíritu Santo que nos fue concedido, Señor, y que hace su obra en donde quiera que dos o más, Señor, estén reunidos en tu nombre, Señor. Tú estás allí presente, Señor. Y, Señor, gracias, Padre, porque por todos los corazones que se disponen a tomar su parte, Señor, como miembros del cuerpo de Cristo, Señor. Y que al terminar este clamor, Padre, las familias siguen en su casa, clamando a ti, Señor, elevando sus ruegos y peticiones los unos por los otros, Señor, sabedores de que donde están dos o más reunidos en tu nombre, Señor, tú estás presente, y que cada familia se siga fortaleciendo, Señor, en el conocimiento de ti y en el fluir de tu presencia. Reciba alabanza y gloria, Señor, por todo lo que tú has hecho y seguirás haciendo, Señor. Encomendamos a ti, nuestro pastor Nahum, Señor, al pastor Pablo, Señor, al pastor Javier Gómez, a todos los pastores del Grupo Amor, Señor, que cumplas tus propósitos en cada uno de ellos, Señor, por todos los pastores de todas las iglesias, Señor, por el cuerpo de ancianos, Señor, también de Grupo Amor, por sus esposas, sus hijos, Señor. Clamamos por tu protección y cuidado sobre sus vidas, Señor, por toda la iglesia, Señor, que te glorifiques y te exaltes en cada uno de ellos, en cada uno de nosotros, Señor, haciendo tu obra perfecta, Señor. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad, Señor, que cada día podamos ser renovados y restaurados por ti, Señor. También oramos por nuestras autoridades, Señor, por el presidente de la República, por nuestro gobernador, por cada presidente municipal, Señor, por cada secretario de Estado, Señor, por cada legislador también, por cada ministro de Justicia, y también, Señor, por las autoridades sanitarias del país y de cada estado, de cada municipio, Señor, para que les dé la sabiduría de cómo llevar, Señor, un mejor control para evitar contagios, Señor, de este virus, Señor. Y gracias, Padre, gracias por todas las cosas. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos todo honor y toda gloria. Tuyo es el reino, tuya la gloria, tuyo el poder, Señor. Gracias, Padre. Queremos invitarlos a cantar un canto. Porque el Señor es digno de toda alabanza, de toda gloria. Señor, gracias por tu obra de salvación. Gracias por tu obra en la cruz, Señor. Porque te diste a ti mismo, Señor, para nosotros. Muchas gracias, Señor. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por
gratitud me quiero acercar. Solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora y me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud yo me quiero acercar. Solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora y me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Gracias, Señor. Eres digno de toda gloria, Señor. Nos presentamos, Señor, como un sacrificio vivo, santo, agradable para ti, Señor. Eres digno de toda gloria, Señor. Solo tú eres grande, solo tú eres santo, Señor. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Tómanos, Señor. Un sacrificio quiero ser.
para ti. Para ti, Señor, para ti, Señor, para ti. Tú eres el Dios de nuestra confianza, el que nos esfuerza, Señor, el que nos hace valientes, el que derrama de su gracia, el que nos ha justificado, el que nos ha glorificado, Señor. Gracias, Señor. Gracias por el poder de tu fuerza, por tu Espíritu Santo, Señor, que nos has dado, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias por este privilegio, Señor, de acercarnos en el nombre de Jesús, Señor, a tu santa presencia, Señor. Gracias, Señor. Eres digno de gloria, Señor. Solo tú eres santo, Señor. Santo, santo, santo. Ararabapara sanakasandara, skiribibibiri, ararabapasana kasandara. Urrarababarakanakasiri, skiriburarababarakanakasandara. Sí. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre. Pues bien, queremos darles algunos avisos, ¿verdad? Pedirles sus oraciones por los edecanes, ¿verdad? Por los representantes de cada iglesia que están capacitándose en la Secretaría de Salud para cumplir con todos los protocolos sanitarios que se exigen, ¿verdad? Y una vez que el semáforo se ponga en naranja, ¿verdad? Pues comenzar ya con las reuniones, aunque parece que esto va para largo todavía, ¿verdad? Se sigue agravando la situación y pues vemos que mucha gente no pone cuidado a esto del cuidarse, ¿verdad? Sobre todo en las actividades sociales y de recreación, pero como creyentes, ¿verdad? Es importante que nosotros hagamos la diferencia, ¿verdad? Por lo pronto la pasada reunión que se tenía programada el pasado jueves entre los pastores y ancianos de la congregación fue suspendida, ¿verdad? Hasta nuevo aviso, porque le decía que esto del cambio de semáforo parece que va para largo. Sigamos pues siendo pacientes, ¿verdad? Esperando, aguardando el tiempo del Señor, que es el mejor tiempo, ¿verdad? Oremos para que se haga su voluntad, nos dé un corazón paciente y obediente que nos lleve a cumplir todos sus propósitos en medio de estas circunstancias que estamos viviendo, ¿verdad? Y gracias por la fidelidad en sus diezmos y ofrendas, ¿verdad? Gracias por todo esta respuesta del pueblo de Dios dentro de la iglesia de Grupo Amor. Yo doy gracias a Dios por esta fidelidad, porque Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y yo quiero hablarte en este día, ¿verdad? En este domingo 2 de agosto, ¿verdad? En un tema que yo he llamado Enfocados en Jesús. Y quisiera comenzar leyendo la palabra que nos fue dada para el clamor que hoy termina, esta mañana termina. Y es una palabra que está en Éxodo 14:13 y dice lo siguiente, Éxodo 14, 13 y 14, dice: Y Moisés dijo al pueblo: No temáis, estáos quietos y ved la salvación del Señor que Él hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis quietos, ¿verdad? Y fue muy alentador todo lo que estuvimos escuchando, sobre todo considerando que la contingencia que estamos viviendo, ¿verdad? Saber por medio de las Escrituras que Dios puede llevar a su pueblo a través de las dificultades más grandes que pudieran surgir y hacer camino donde no lo hay, ¿verdad? Como fue el hecho de abrir el Mar Rojo para mostrar fidelidad a su palabra, ¿verdad? Que no importa las amenazas que se puedan cernir sobre el pueblo de Dios, como en este caso los egipcios que los estaban persiguiendo, ¿verdad? Y algo que pudimos aprender y afirmar en nuestros corazones es que no debemos temer, ¿verdad? Sino estar firmes, que estos tiempos de prueba, ¿verdad? Sean usados para
afirmar nuestros corazones delante de Dios, buscando su rostro, buscando su palabra, escudriñando, ¿verdad? Para escuchar su voz, porque Dios es un Dios que habla, es el verbo de vida, que siempre está hablando, y es el buen pastor que dio su vida por las ovejas, y nosotros como ovejas tenemos que escucharle, ¿verdad? Y creer la palabra que Dios ha hablado a nuestras vidas para ver su salvación. Y que nuestra fuerza está en permanecer firmes, ¿verdad? Dependiendo humildemente de Dios, de su bondad, en sometimiento a su voluntad, sabiendo esperar los tiempos, ¿verdad? Y confiando en lo que Él esté guiando a nuestras vidas, ¿verdad? Yo quisiera invitarte a que si te perdiste de algo de este clamor, puedas entrar a la página de Grupo Amor y verlos y escucharlos, ¿verdad? No vamos a repetir nosotros lo que ya se ha hablado, ¿verdad? Porque cada quien, Dios les usa en ese fluir del Espíritu y conforme a los dones que Dios ha derramado y conforme a la gracia, ¿verdad? Y a la fe que ha derramado en cada uno de nuestros hermanos, pues es como nos han estado edificando, ¿verdad? Para que los escuches y los veas y que puedas seguir siendo edificado. Yo quisiera invitarte a ir a Isaías 30:15. Isaías 30:15 dice lo siguiente, dice, porque así dijo el Señor Jehová, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. ¿Verdad? Es otra circunstancia en la que está viviendo el pueblo de Dios, pero si observas aquí está diciendo que la voluntad de Dios para nuestra vida es darnos salvación y fortaleza, pero aquí dice que no siempre quiere el pueblo de Dios, no siempre queremos, o a veces no podemos asimilarlo o entenderlo por el hecho de que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, y es importante que profundicemos por eso y nos impregnemos del pensamiento de Dios, ¿verdad? Y sobre todo que tenemos ejemplo a seguir en Jesús como hijo de hombre y como hijo de Dios, ¿verdad? Que Él mostró lo que es la actitud, ¿verdad? De un hijo de Dios que siempre está buscando estar en los negocios del Padre, que siempre está buscando cumplir la voluntad del Señor. Y eso vino a cumplir la voluntad de Dios en todas las cosas, ¿verdad? Tenemos que decidir darle a Dios el pastoreo de nuestras vidas, porque no debemos olvidar que todas las cosas que vemos que el Señor hizo con mano poderosa sobre el pueblo de Israel, desde su rescate de la esclavitud de Egipto hasta la entrega de la tierra prometida, fue verdad porque Él se levantó como su pastor. En el Salmo 78:52 nos dice lo siguiente, dice, pero hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Vemos que el Señor era el pastor, ¿verdad? Y dice el versículo 53, y los guió con seguridad, de modo que no tuvieran miedo, y el mar cubrió a sus enemigos. El Señor se encargó de mostrar, ¿verdad?, con mano poderosa, que los podía defender, que los podía librar, ¿verdad? Y dice que el versículo 54, los metió después en los términos de su santuario, en este monte que ganó su diestra, y echó a las gentes de delante de ellos, y con cuerdas les repartió sus tierras por heredad, e hizo habitar en sus tiendas a las tribus de Israel. Vemos la fidelidad de Dios, ¿verdad?, como el buen pastor. Y David, un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad?, refleja esta convicción ganada en su diaria búsqueda del Señor, de quien obtenía el consejo, la dirección, el perdón, la restauración, ¿verdad? Cuando llegó a cometer errores, ¿verdad?, como el de Betsabé, el de Urías, ¿verdad?, la restauración y hasta la paz y el descanso en muchos momentos de su vida. Y yo quisiera recordar el Salmo 23 a partir del versículo 1, ¿verdad?, como dice lo siguiente, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Restaurará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Es asombroso ver, ¿verdad?, todo lo que el Señor era para David como pastor,
¿verdad? Su fuente de provisión de todas las cosas. Todo lo que el Señor era para David, al grado que podía estar seguro, nada me faltará, ¿verdad? Su fuente de justicia, su seguridad y paz. Y aunque caminara en los escenarios más sombríos, recordemos algunas escenas de la vida de David, ¿verdad? En su batalla contra el gigante Goliat, contra el oso y el león, cuando defendía, ¿verdad?, a las ovejas del peligro, cuando estaban en peligro, él enfrentaba, ¿verdad?, estos peligros. También durante la persecución que enfrentó de parte del rey Saúl, la que enfrentó de parte de su hija Absalón, y en todas las cosas podemos ver en cada batalla, en cada cosa que el rey David hacía, ¿verdad? Dios era su aliento en todas las cosas, era su fortaleza, y vemos todos sus salmos, ¿verdad?, impregnados de esta convicción, de estas verdades, ¿verdad?, de Dios para su vida. Y yo te invito a que puedas cobrar ánimo y fortaleza de toda esta palabra que ha estado derramando el Señor en estos tiempos de dificultades, porque son para nuestra afirmación, no para nuestra destrucción. Y podemos creer y esperar que el bien y la misericordia de Dios nos seguirán todos los días de nuestra vida, pero tener siempre presente, ¿verdad?, nuestro deseo de morar en su casa o en su presencia, ¿verdad? Porque Él dice, y ciertamente moraré en la casa de Dios todos los días, largos días, ¿verdad? Y todos los días de nuestra vida, porque de ahí puede venir un cambio de enfoque para nuestras vidas, ¿verdad? Un cambio de enfoque que nos permita quitar la mirada de las circunstancias y los escenarios externos por los que estamos transitando, y la pongamos nuestra mirada en el buen pastor. Y quiero decirte una ilustración de cómo sucedió esto con los discípulos de Jesús. Y te quiero invitar a que vayamos a Mateo 14:22, pero antes quiero hacerte un relato abreviado del contexto en el que ocurrió esto, ¿verdad? Ya había muerto Juan el Bautista, ¿verdad? Jesús buscó ir con sus discípulos a un lugar apartado. La gente le vio y le siguió desde las ciudades. Él tuvo compasión de ellos y les sanó. Y se quedan allí. Sucede el milagro de la multiplicación de los peces y los panes, y Jesús manda a sus discípulos adelantarse en la barca para descansar, ¿verdad? Él se queda a despedir a la multitud y se va solo a orar, y allí permanece durante gran parte de la noche. Llega la madrugada y se va a alcanzarlos. Fíjese bien cómo lo hizo, caminando sobre las aguas. Y Mateo 14:22, ¿verdad? Te quiero invitar a que desde ahí comencemos esta lectura. Y dice: y luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Fíjese bien, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. ¿Te fijas? Cuando Jesús se subió a la barca, ¿verdad?, junto con Pedro, se calmó el viento, ¿verdad? Entonces dice: los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y podemos encontrar que cuando vamos a la presencia del Señor, cuando vamos a buscarle, cuando estamos en un momento de angustia, cuando estamos en un momento de dificultad, de preocupación, de afán, no sé qué puedas estar pasando en ciertos momentos, ¿verdad? Pero vamos a encontrar que el Señor siempre va a tener una palabra de aliento, de ánimo, ¿verdad? Aquí Él les decía: soy yo, no temas. Es como decir: yo tengo el control, confía en mí,
ten ánimo. Y Él nos ha dado el Espíritu Santo, ¿verdad?, para que sepamos lo que nos ha concedido y el que nos guía a toda verdad, a toda esta verdad de lo que Él significa como nuestro sustento, el que nos sostiene, nuestro abogado que está intercediendo noche y día, ¿verdad?, ahí a la diestra del Padre, de la majestad de las alturas, ¿verdad? Y vemos que lo que pasó con Pedro debe ser para nosotros una gran lección, ¿verdad? Mientras se animó y descansó en la palabra de Dios y puso su certeza en ella, ¿verdad?, él pudo caminar sobre las aguas, pero cuando cambió el enfoque de su atención al viento, a la tempestad, a las olas, Pedro comenzó a hundirse. Entonces debemos poner los ojos en Jesús, no en las circunstancias, no en los escenarios que nos rodean, ¿verdad?, sino en que Él es nuestro buen pastor que nos está guiando. Mis queridos hermanos, si miramos los problemas, las adversidades, a las apariencias, a las circunstancias externas, podríamos atemorizarnos como Pedro, pero como Él, no debemos olvidar ese clamor de salvación que lanzó al Señor: Señor, sálvame que perezco. Y luego el Señor extendió su mano y le levantó. Vemos aquí que dice: pero al sentir la violencia del viento, el miedo se apoderó de él y empezó a hundirse, por lo cual se puso a gritar: Señor, sálvame. Y las Escrituras nos enseñan, ¿verdad?, que desde que creímos en Jesús, todos nosotros tenemos delante de nosotros una carrera de fe que estamos corriendo, que debemos correr. La pregunta es que en esta carrera de fe, ¿en quién estamos poniendo la mirada? ¿En las metas y propósitos de Dios o en qué otra cosa le estamos poniendo? Hebreos 12, 1 y 2 dice lo siguiente, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y ahí sigue sentado Jesús, a la diestra del trono de Dios. Te quiero decir otras versiones, ¿verdad?, para que podamos entender en diferentes traducciones, ¿verdad? Dice la versión Dios habla hoy, dice: fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús sufrió en la cruz, despreciando la vergüenza de semejante muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y está sentado a la derecha del trono de Dios. Otra versión más dice, de este mismo versículo, dice: levantemos la mirada hacia Jesús, que dirige esta competición de la fe y la lleva a su término. Él escogió la cruz en vez de la felicidad que se le ofrecía. No tuvo miedo a la humillación y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Y otra versión más dice: fijo los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe, el cual, en lugar del gozo que se le proponía, soportó la cruz sin miedo a la ignominia y está sentado a la diestra del trono de Dios. Y mi pregunta es, cuando pasas por una prueba de fe, ¿verdad?, como esta que estamos viviendo, ¿pones tu mirada en las circunstancias o las pones en Jesús como el autor y consumador de tu fe, ¿verdad?, el que va a iniciar, ¿verdad?, esa salvación en tu vida? Y si la pones en las circunstancias, ¿verdad?, pues es obvio que estas dominarán nuestros pensamientos, nuestras emociones, nos infundirán temor, ¿verdad? Creeremos que no podemos con ellas, pero si ponemos nuestra mirada en Jesucristo, de Él vendrá la fortaleza, la confianza, la fidelidad para permanecer firmes en su palabra, la paciencia para guardar los tiempos, para saber esperar. Y quiero mencionarte algunos ejemplos bíblicos que confirman que para los hombres de Dios, para sus escogidos, siempre ha habido amenazas que se han levantado sobre sus vidas, pero podemos ver que en su fidelidad siempre Dios siempre ha llevado a cabo y cumplido sus propósitos en ellos. A pesar de tales amenazas, Dios es superior a cualquier cosa que pudiera estar sucediendo. Recuerda que Él abrió el mar en dos, ¿verdad?, e hizo pasar a su pueblo por tierra seca, y también que Él calmó la tempestad, ¿verdad?, que atemorizaba a los discípulos, ¿verdad? Y te quiero mencionar el caso de Moisés.
Los papás de Moisés sabían que Faraón estaba matando a todos los niños de Israel cuando Moisés nació, y su hijo era un candidato a morir, pero no se resignaron a ello. Confiaron en que Dios podía salvarlo y mantuvieron esa fe sin temer al edicto del rey que se cernía como amenaza sobre su hijo. Y aquí Dios nos llama a cambiar de enfoque, ¿verdad? Como ellos lo hicieron. Vemos aquí, Dios nos llama a un cambio de enfoque, es decir, a una renovación de nuestro entendimiento conforme a la verdad de Dios para nuestra vida, ¿verdad? Que nos puede llevar a un cambio de actitud y de enfoque. Hebreos 11:23 dice lo siguiente, dice: por fe Moisés, cuando nació, fue escondido de sus padres por 3 meses, porque vieron que era niño hermoso, y no temieron el edicto del rey. Fíjate bien, no temieron. Había una amenaza, pero no temieron. ¿Y por qué? Por la fe en Dios, ¿verdad? Dice también el versículo 24, por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros en Egipto, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Escucha, un día Jesucristo, ¿verdad? En su tribunal, ¿verdad? En el tribunal de Cristo, Él estará dando galardones, ¿verdad? Y ahí Moisés tenía puesta, ¿verdad?, la mirada en ese galardón. Y en medio de los temores, Dios te dice, ¿verdad?, como Jesús le dijo a los discípulos: ten ánimo, soy yo, no temas. Él es el que está al control, ¿verdad? Y algo parecido, ¿verdad?, así habló al corazón de Moisés Dios, ¿verdad?, que no puso su mirada en la ira del rey, sino que se sostuvo como viendo al invisible, ¿verdad? Hebreos 11:27 dice aquí algo más de Moisés, dice: por fe dejó a Egipto, está hablando de Moisés, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por fe celebró la Pascua y el rozamiento de la sangre para que el que mataba los primogénitos no los tocase. Por fe pasaron por el mar Rojo como por tierra seca, lo cual probando los egipcios fueron ahogados. Por fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Escucha bien lo que te voy a decir. La fe en Dios es el antídoto contra el temor. Dios es nuestra fuente de confianza, es nuestro antídoto contra la angustia, contra la desesperación, contra la opresión, contra las amenazas, contra las circunstancias. Cuando el pueblo de Dios, vemos aquí en este pasaje de Éxodo 14, ¿verdad?, que estaba cercado el pueblo de Dios entre los miles de egipcios con sus carros de guerra, ¿verdad?, y el desierto, y estaban allí aparentemente acorralados. Era normal, ¿verdad?, que se sintieran de esa manera, pero lo que sucedió con el milagro, por la mano de Moisés guiada por Dios, ¿verdad?, ya que él fue quien dio las instrucciones de qué hacer, no debemos olvidar quién los sacó de Egipto, quién los llevaba en este peregrinar rumbo a la tierra prometida, y quién los guiaba y protegía con la nube de día y la columna de fuego de noche, y cómo había la instrucción de que si se movía la nube o la columna de fuego de la presencia de Dios, el pueblo debía moverse y caminar, y si no, permanecían acampados, ¿verdad? Que el Señor ilumine nuestros corazones mediante su palabra, como dice Pedro, como una antorcha en lugar oscuro, para que nos permita caminar con Él, con la seguridad de que Él es nuestro Salvador, nuestro sanador, nuestro libertador y nuestro consolador. Cuando pasas por una prueba de fe, los dichos de tu boca muestran lo que hay en tu corazón. Yo te invito a que llenes tu corazón, ¿verdad?, de todas las verdades del Evangelio. Y también, ¿verdad?, los dichos de tu boca muestran qué hay en tu corazón. De dónde está saliendo el temor que expresas por tus labios, el desánimo o bien tu confianza en aquel que tiene el control de tu vida. Los dichos de tus labios pueden aferrarse a la victoria que hay en Jesús. Y aunque puedas haber titubeado, ¿verdad?, y comienzas a hundirte como pasó con Pedro, siempre hay un momento de volver nuestra mirada a aquel que nos ha llamado a seguir sus pasos e ir en pos de Él. Y si en los momentos en que te estás hundiendo puedes clamar y llamarle: Señor, sálvame, tú estarás atribuyendo a Dios ese poder de salvarte, y Él lo hará conforme a tu fe, ¿verdad? Jesús siempre está dispuesto
Dios siempre está dispuesto, ¿verdad?, a escuchar, a inclinarse a escuchar la victoria de tu testimonio. Si en lugar de mirarte como alguien que no tiene esperanza, ¿verdad?, te miras no como alguien que no tiene remedio, ¿verdad? Es el momento de confesar con nuestros labios, ¿verdad?, esa fe que Él ha alentado en nuestra vida, en esos momentos que tú pasas con Él a solas, que tú pasas con Él en la palabra, en oración, dándole toda la adoración. Es cuando puede venir ese fluir, ese amor que Él derrama en nuestros corazones, ¿verdad? Y esa nos desarrolla una esperanza viva, que no avergüenza, dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo afirmaba en 2 Corintios 2:14, dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Verdad? Y así vemos frases de grandes hombres de Dios, ¿verdad? Como decía Job, aunque Él me matare, en Él esperaré, ¿verdad? Pero finalmente, recordar la exhortación del autor del libro de Hebreos, ¿verdad? En Hebreos 13:6, para terminar, para concluir, ¿verdad? De manera, dice, que podemos decir confiadamente, y también nosotros podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, el Señor es nuestro ayudador, no temeremos lo que nos pueda hacer el hombre, ni la situación actual, ni el COVID, ¿verdad?, ni nada. Y podemos decir confiadamente, como dice aquí la palabra: el Señor es mi ayudador, no temeré, no temeremos. Dilo confiadamente. El apóstol Pablo decía: creí, por lo cual hablé, ¿verdad? Y también que nosotros podamos decir: creímos, por lo cual también hablamos. Hablemos de la fe que Dios ha puesto en nuestros corazones como el autor y consumador de nuestra fe, y que cada día podamos dejar que Él nos convenza, ¿verdad? Que Él derrame ese testimonio de su espíritu a nuestro espíritu, de que somos sus hijos, que podemos estar confiados y que mostremos, ¿verdad?, su gloria resplandeciendo en nuestras vidas a través de pensamientos, poner nuestro pensamiento, ¿verdad?, en los pensamientos de Dios, en todo lo que es puro, todo lo que es honesto, todo lo que es de buen nombre, si algo digno de alabanza, en eso pensemos, en todo lo que afirme nuestros corazones delante de Dios. Oremos. Padre, gracias por todo este tiempo de este clamor, Señor. Gracias, Padre, por cada siervo tuyo, Señor, por nuestro pastor Nahum, Señor, por toda la visión que tú estás derramando en la vida de la iglesia de Grupo Amor, Señor, por todas las iglesias de Grupo Amor, Padre, por todos nuestros hermanos, Señor, y por este mover de tu Espíritu Santo, que siga adelante este mover, Señor, que esta unción que tú estás derramando siga alentando nuestros corazones, instruyéndonos, Señor, alentándonos a buscar tu rostro cada día, a buscar tu palabra, a buscar tu voluntad, Señor. Y Padre, que en tu presencia seamos transformados, seamos renovados, Señor, y seamos, Padre, levantados en fe delante de tu presencia, Padre. Recibe alabanza y gloria por todas las cosas que has hecho y seguirás haciendo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a que permanezcan en su casa. Si tienes que salir, cuídate y cuida a los demás, porque cuidándote tú, pues nos cuidamos todos, ¿verdad? Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima.